Hola, hoy en Retrologando vamos a continuar viendo esa inmensidad por calidad, por cantidad, por talento, por aportación y por descubrimiento que es el teatro de Bertolt Brecht. Pues este será el segundo vídeo. Retomamos justamente donde lo dejamos en el vídeo anterior y continuamos con esta trayectoria a todas luces fundamental, maravillosa y llena de arte escénico. La siguiente obra, aquí viene en el libro Ascensión y caída de la ciudad de Mahagoni, pero cronológicamente hay dos anteriores, Vuelo sobre el océano y Pieza didáctica de Baden sobre el acuerdo, que son, a saber, la ópera Trecentava 1928, como hemos dicho, El vuelo a través del océano 1928-1929, conocida en 1929, La lección de Baden sobre el acuerdo 1929-1929. Mientras que Ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, que es la siguiente que hablaremos, 1927-29, redacción 1930 cuando se conoce. Por tanto, Mahagoni lo dejamos después de estas otras dos. El vuelo a través del océano, bueno, pues es una recreación escénica del vuelo de Charles Lindbergh en 1927, el vuelo transatlántico, de París a Nueva York, toda esta historia, en el espíritu de San Luis. Esto es lo que viene a ser el vuelo sobre el océano. Lógicamente, desde una cierta perspectiva distinta a lo convencional que podíamos suponer. Y Vuelo sobre el océano está directamente relacionado con la anterior porque de hecho hay una canción que es con la que concluye la de Lindbergh, la del vuelo a través del océano, y es la que se inicia Pieza didáctica de Baden sobre el acuerdo de Baden, que en otras versiones pone Baden-Baden. Esto decía Eugenio, dice, ¿dónde vas a veranear? Dice, a Baden-Baden. ¿Y tú? Dice, yo a Vilanova de la Geltrú, Vilanova de la Geltrú. Pues esto es lo mismo. Aquí ponen Baden y en otros sitios ponen Baden-Baden. Entonces, la pieza didáctica sobre Baden, sobre el acuerdo, esto didáctico, pero es lo que aludía yo antes, es donde se aplica, una de las que se aplica esencialmente, todo lo que es, yo me creí que era lo de la comuna, pero no es esta, todo lo que es variantes de posibilidades escénicas. Aquí hay música, aquí hay ideología política, por supuesto hay teatro dramático al uso, también hay clown, también hay momentos de proyecciones y de música, de cosas. Hay un cortometraje, entonces va mezclándolo todo en esta obra, que también incluye trozos corales, y que la idea de esta pieza didáctica es que los espectadores y los actores que están interpretando la obra, este momento sea único, está hecho para ellos. Otra representación distinta será completamente distinta porque aquí no hay diferencia entre el público y el espectador, se mezclan. Entonces, lógicamente, esta relación pues provoca en cada momento pues, una serie de circunstancias que van condicionando la acción. Esto viene a ser esta obra. Una obra que trata sobre la violencia sobre el individuo en tanto maquinaria de algo mayor. Es decir, esto es una tripulación de un vuelo que tienen que asumir que van a morir. Entonces el piloto se resiste, no. Y el resto de la tripulación deciden que sí, que ellos son parte del engranaje, ellos son unas partes integrantes de algo más importante que el colectivo, y eso justifica y posibilita que tengan que aceptar pues la muerte para que el sistema pueda seguir funcionando. Esto es lo que viene a plantear la pieza didáctica, y sin más vamos bueno, no lo he dicho, la ópera de 4/4, música de Kurt Weill, en pie de salud, en cómo es también Ascensión y caída de la ciudad de Mahagoni. Esta también, música de Kurt Weill, como hemos dicho antes, redacción 1927-29, estreno 1930. Esta obra, este musical, ¿esto qué consiste? Esto está ambientado en Estados Unidos, en los años 30. Estos son unos individuos que son unos indeseables, unas personas que tienen que huir de la justicia y deciden ir a un sitio lejano, pero resulta que se les estropea el coche, el vehículo donde van se les estropea. Entonces deciden en un lugar fundar una ciudad que sea maravillosa, que no haya ningún tipo de prohibición, que todo esté permitido, salvo una cosa, no tener dinero. Esta es la clave de Mahagoni, que no existe, naturalmente, una ciudad imaginaria estadounidense, donde todo está permitido, excepto no tener dinero. Hay leyendas que lo ponen, que el que no tenga dinero será ejecutado y tal y que cual. Hay unos preceptos que tengo aquí, anotado aquí. Un lema. Primero, no olvidar comer. Segundo, el sexo y la pasión amorosa. Tercero, boxear. Cuarto, beber. Todo esto está permitido y está recomendado. Pero todo está permitido si uno tiene dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto tiene consecuencias, porque hay uno que muere
como la gran comilona, de comer demasiado, otro boxeando, y después lo del whisky también, que distribuye whisky todo el mundo allí bebiendo, porque también beber desaforadamente era algo, pues claro, oye, pues te quita de un poco de la realidad, te aísla un poco, bueno, y cuando va a se da cuenta que no tiene dinero, con lo cual, ¿qué ocurrirá? Porque será víctima de lo que él mismo está haciendo, ¿no? En cualquier caso, aquí está claro que la preponderancia del dinero es por encima de todo lo demás, lo que abunda la obra, haciendo una burla. Aquí hay una canción también muy conocida, la canción de Alabama. Oh, luna de Alabama. Porque la luna es un referente en la obra, es un elemento recurrente, como un objeto distante, pero como una promesa de una vida mejor. Entonces la luna en lo de Alabama es fundamental. Es una obra muy interesante. Entonces, ya digo, pues desde cómo se va creando, cómo va desarrollándose esta sociedad al margen de la normal, solamente dependiendo del dinero, hasta la debacle final. Hay un tifón, un huracán, una cosa que se lo va a llevar, pero se desvía en el último momento, en fin. Pero es una obra muy, muy divertida y muy sesuda también, como siempre. El consentidor y el disentidor, que es la que cierra este tomo, 1929-30, 1930, por lo visto fue cuando se estrenó. Aquí lo que sucede es que hay un profesor que va con un alumno por la montaña, están como haciendo una excursión o algo de esto, y el niño tiene la madre muy enferma y la quiere curar. Y de pronto, cuando están por allí, por un sitio perdido, por un sitio aislado de todo el mundo, el niño está enfermo también, cae enfermo. Entonces está la cuestión: ¿dejamos al niño atrás y los demás seguimos con nuestra historia? ¿O nos quedamos e intentamos ayudar al niño, ver qué pasa? Este es el planteamiento de esta obra. Es que no me puedo entretener mucho más. Vamos a ver qué viene. La medida, 1930, escritura y estreno. La medida son 4 agitadores rusos que han estado en China adoctrinando y aplicando sistemas, explicando, y han regresado. ¿Qué ocurre? Que en el camino, en el transcurso cuando estaban en China, han tenido ciertos problemas tal, y se les ha unido un quinto activista político, como ellos. ¿Qué ocurre? Que lo han herido. Ha habido una persecución, ha habido una serie de cosas. Entonces hay la duda de qué hay que hacer, porque si siguen con él, los van a pillar a todos. Y si no, pues lo tienen que dejar a que lo cojan y se lo carguen. Entonces, no, por favor, no. Y entonces hay unos pozos de cal, donde piensan echarlo allí para que se queme y no lo puedan identificar ni nada. Y es lo que les pide que sean más, que no le hagan sufrir demasiado. Lo que hace es le pegan un tiro y lo tiran allí. Y se van corriendo y se escapan y vuelven a Moscú. Entonces, en el políbulo, el comité ese, pues tienen que decidir si lo que han hecho está bien o mal. Y concluyen que lo que han hecho está bien, porque eso es lo que tiene que hacer un auténtico comunista. En fin, es que son cosas de una dureza, porque es que, claro, es que está poniendo patas arriba todo. Es que ellos, los cuatro que forman el follón, que se han cargado al quinto, a él se lo dicen, no has colaborado mucho en transmitir el comunismo. En fin, son cuestiones que no dejan de quedar que de pensar, ¿eh? Santa Juana de los Mataderos, ¿esto es de qué año? 1929-31, la redacción, no se conoció hasta 1959, viene a ser Juana de Arco, en su traslación a la época actual. Bueno, aquí hay dos elementos fundamentales. Hay un señor que es el dueño de los mataderos, tiene empleados a todo el pueblo, a toda la gente que hay por allí, y enfrente están los sombreros de paja negros, que son una especie de ejército de salvación. Entonces aparece esta Juana de Arco, Juana de los Mataderos, Santa Juana de los Mataderos, que es una persona que se opone rígidamente al sistema capitalista. Ella se enfrenta frontalmente con todo. ¿Y qué pasa? Pues que los mataderos los quieren vender para transformar en otra cosa y que los otros se queden en el paro. Hay quien piensa, no, estos que no hemos portado mal con Dios, entonces se convierten a la religión que ella impulsa, y al final ella muere como un mártir por enfrentarse a esa sociedad. Este es el primer caso de Juana de Arco, al que volveremos en otro par de ocasiones con Bertolt Brecht. La siguiente, La excepción y la regla, que es la que cierra este tomito. Esto es de 1930, estrenada en 1938. Esto consiste en que hay un individuo, un rico comerciante, que está cruzando un desierto buscando petróleo, y va con un sirviente, con un criado de estos que le va asistiendo, que va transportando las cosas y tal. Claro, están allí en una situación precaria, de calor, tal y cual, y una noche le está
teniendo una pesadilla, ve que se acerca este sirviente y lo mata, porque piensa que le va a atacar, pero se da cuenta que no, que el otro hombre lo que iba a ofrecerle agua. Cuando llega a la ciudad lo dice, entonces hay un juicio, y entonces le da la razón al que ha matado al otro, porque al ser un señor que está en una posición de privilegio respecto al otro, podía estar temiendo una amenaza por parte del resentido inferior en contra del superior. Esto es un ataque en toda regla a la situación capitalista burguesa de privilegio de clase, la lucha de clases planteada en una obra de teatro. Más claro, agua. Bien. La madre es la madre de Máximo Gorki, aplicándole elementos y la estética del teatro épico, del teatro del extrañamiento y todo esto. La madre de Gorki, 1930-31, la relación estrenó en 1932. Aquí nos encontramos con una madre que se enfrenta a la situación, a la penuria económica por la que pasa, y que no se limita a protestar, sino que va haciendo cosas. Ella tiene un hijo que se muere, ella tiene una enfermedad que probablemente la conduzca a la muerte, ella no claudica, ella lucha contra el analfabetismo, contra la injusticia social, y ella va enfrentándose y va consiguiendo hitos, pues por el mor de su capacidad, la metáfora de la madre, que ya veremos en otra obra fundamental, de amor a los hijos y de protección a ellos, a hacer lo que tenga que hacer. A continuación vendría los 7 pecados capitales que enseñamos antes en las obras cortas, que es el ballet ese, donde son 2 personajes, que se supone que son... Vamos a ver, esto la gracia está en que es un desdoblamiento que supone que son 2 personajes que son el mismo, porque son 2 hermanas pero se llaman igual, Ana 1 y Ana 2. Una es cantante y la otra es bailarina. Y entonces la oposición entre una y otra, dentro del desdoblamiento. La Ana 1 es la empresaria, la fría, la ecléctica, y la 2 es la más artística, la más romántica, la excesivamente emocional. Y bueno, sobre esto pues se basa este ballet. Ese ballet pues fue escrito y estrenado en 1933, y en 1931 a 1934 redacta la que en 1936 estrenará Cabezas redondas y cabezas puntiagudas. Esto es la dialéctica social, una vez más, llevada a la escena. En tanto, bueno, aquí ya hay un ingrediente importante en contra de los nazis. Pues esto es un país que no existe, llamado Yahoo, como lo del correo, donde los que mandan, lo que intentan no es mantener las clases como están, sino enfrentar a los de las cabezas redondas con las cabezas puntiagudas y viceversa. Estar posibilitando el enfrentamiento constante, lo cual impide cualquier progresión de ninguno de los dos y que les pueda medrar a los gobernantes en sí mismos. Bien, la siguiente obra, Los Horacios y los Curiacios. Bueno, esto es una versión, igual que vimos del Gorki y tal, de los Horati y Curiaces. Los Horatios, hay una obra muy conocida de esto, de Corneille, Horacio, que son los tres Horacios, son 3 luchadores que vienen a un sitio, entonces están los Curiacios, y hay una oposición, uno, para entendernos, unos Montesco y Capuleto, en versión original en francesa. Los Horacios y los Curiacios, que lo tenemos en este tomo otro, también de los más modernos, que yo he ido comprando los libros según lo he ido viendo, o según he ido leyendo las obras, no sé, porque es que no tiene mucho sentido, porque tengo unas de una y otras de otra, pero bueno, Los Horacios y los Curiacios es la primera de este tomo. La siguiente sería Terror y miseria del Tercer Reich, escrita en 1935-1938, estrenada en 1938, que también está aquí. Terror y miseria del Tercer Reich son 24 escenas ubicadas en la Alemania de los años 30, donde los nazis ya están imponiendo su poder a base de miedo, de extorsión, de violencia y de represión. Son escenas independientes que tiene cada una su recorrido particular. En definitiva, lo que nos quiere transmitir es el ambiente de humillación, de represión, de persecución, de odio, de terror, que la esencia del nazismo. Entonces, algunos cuadros he cogido los títulos porque son bastante elocuentes. La delación, la cruz de tiza, marcando donde están soldados del pantano, el pantano entendido como lo más humillante, lo más bajo, lo peor que puede haber. La búsqueda del derecho inexistente, la enfermedad profesional, la mujer judía, el chivato, había la delación, el chivato, servicio de trabajo voluntario,
que no es tan voluntario, que es impuesto por obligación y por fuerza. El campesino da de comer a la cerda, tiene que dar de comer a la cerda porque la cerda se la van a requisar para comérsela a los otros. La consigna, contratación de mano de obra, que son los que contratados son los que están vinculados con los que tienen que elegir a los que van a trabajar por encima del talento y de lo que valga cada uno para lo que va a hacer. Bueno, son 24, pero bueno, yo he dicho esta y ya está. La siguiente, los fusiles de la señora Carrar. Esta es del año, la redacción, 1937 y el estreno también 1937. Esto está ubicado en la Guerra Civil Española, pero esto está basado en una obra de John Millington Synge, 1904, Jinetes hacia el mar. Synge, que es el autor del Playboy en el Oeste, de una serie de obras, un irlandés muy importante. Pues Bertolt Brecht se basa en esto para escribir este de los fusiles de la madre Carrar, donde el mar se va llevando los hijos de esta señora y ella va pues pasando sus pesares y sus lástimas y sus penas. ¿Qué ocurre? Que en esta versión de Brecht, pues gracias a los elementos de extrañamiento y a la adaptación, a la presencia actual de lo que está sucediendo, que en la España de la guerra civil en ese momento, se entiende, pues encontramos a esta mujer que por proteger, por ayudar a sus hijos, va protegiendo a los desfavorecidos, a los derrotados, a los perdedores. Va haciéndose uno con ellos. Hace suya la causa de ellos también. La madre, otra vez el elemento, que retomamos también con lo de la madre de Gorki, que ya vimos. La siguiente obra, otra obra fundamental, 1937 a 1939, la redacción 1943, el estreno, Vida de Galileo. Galileo Galilei. Pues, hay las dos traducciones, Galileo Galilei o Vida de Galileo. Esta es la otra que viene, la dejaremos para después, porque pasa bastante tiempo. La vida de Galileo que nos cuenta, pues, la vida de Galileo, Galileo con su hija está en su casa, y hay, pues hay la señora, la dueña de la casa, donde está él alojado, y al hijo de la dueña de la casa le va contando lo que él ha ido, los descubrimientos del propio Galileo. Cuando él ha hecho público sus conocimientos sobre el movimiento de la Tierra y tal y cual, la Inquisición ha tomado carta en el asunto y le han hecho repudiar y renunciar a sus descubrimientos. Pero él sabe que tiene razón. Entonces lo que pide en su lecho de muerte es a este muchacho que vaya divulgando por el mundo pues lo que él ha ido conociendo, lo que ha descubierto. En síntesis, pues otra vez un disidente de la sociedad, en este caso por el tema de la Iglesia, que teniendo razón pues se ve obligado a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, vamos con otra obra maestra, porque esta es otra de las indiscutibles obras maestras de Bertolt Brecht. Yo tengo aquí dos ediciones, ambas son la misma versión, pero dos ediciones distintas. Madre Coraje y sus hijos, versión de Antonio Bueno Vallejo. Esta la de Celicer y esta la que publicó el Centro Dramático Nacional en una reposición, porque esto en el estreno, dirigido por Tamayo, lo protagonizó Amelia de la Torre. Catalina, la hija muda, era Berta Riaza, en fin, Manuel Galeana era Cara de Queso, el hijo, y mientras que en esta era, vamos a buscar el programa, era Rosa María Sardá, era la Madre Coraje, esto sí lo recuerdo perfectísimamente bien. Cara de Queso, Vicente Díez, hostia, también era bueno este tío. En fin, Carlos Lemos está aquí de Mariscal de Campo, Juan José Otegui, bueno, un reparto espectacular también. En este montaje que lo quitamos de en medio porque es más grande, pero lo he traído para enseñarlo. Madre Coraje, ¿qué es? Madre Coraje es una demostración de la humanidad y de lo despreciable que a un tiempo pueden demostrar una persona cualquiera. En este caso, Madre Coraje. Porque Madre Coraje Madre Coraje, en primera instancia se podía entender como una representación de la hipocresía, de la tendenciosidad, porque ella va beneficiándose. Hay una guerra, es un momento bélico, una situación de guerra, y ella va de un bando a otro, comerciando con lo que le interesa respecto a uno y a otro. Ya se va beneficiando de los dos lados. ¿Y eso qué le cuesta? Pues le cuesta todo. Y eso es a la humanidad a la que nos referíamos. Esta obra, vamos a ver, escrita 1938-1939, estrenada en 1941, cuenta con la música de Paul Dessau, que bueno, en su versión adaptó las canciones fonéticamente a la música, es decir, no se limitó a traducir lo que a él le tradujeron porque él no sabía alemán, le dieron una traducción literal de la obra y él la adaptó al español, pero en este caso fue además buscando que las canciones fueran
silabeando, contando las mismas sílabas en la versión española que en la alemana original. Bueno, en este texto hace un comentario al principio, nota para el programa, que debía ir en el programa de mano, donde, como siempre, pues es certerísimo en su criterio y explicando cómo y por qué ha hecho esto así. Esta, que es una de las obras automáticamente asociables a Bertolt Brecht, está basado en una novela picaresca de Grimmelshausen, lo que quiera que signifique eso, es una novela picaresca del siglo XVII, La pícara coraje, por el tema de que va jugando con uno y con otro. Entonces este es el elemento que Bertolt Brecht toma del material ajeno, porque la guerra, ahora que me estoy acordando, la guerra es entre católicos y protestantes. Entonces a los católicos les va haciendo y a los protestantes lo contrario, para mantenerse ella sorteando las dificultades con uno y con otro. ¿Qué ocurre al final? Yo creo que esto lo sabe todo el mundo, porque esta obra es una obra muy representada, pues que su comercio, su trampa, le significa el pago de la muerte de sus 3 hijos, que son muertos acuchillados y se quedan allí, aunque la guerra pues está para terminar, y están los hijos allí pues muertos. En fin, esto es lo que esa vida pues por eso decía la humanidad, porque ella es es un personaje muy entrañable, un personaje, a ver, es un personaje que llega a hacer gracia por los desmanes y por lo lista que es, por lo propio de la picaresca, pero por otra parte una persona que tiene dolor y que ella está, por eso es madre coraje, porque ella quiere hacerlo todo por los hijos, y por encima de todo es una madre, y cuando los hijos pues los matan, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a padecer? Pues eso. Bien, la siguiente obra, ya vamos a ir yendo, El interrogatorio de Lúculo, 1938-39, estreno 1940. Este está en este tomo, El proceso de Lúculus, que volveremos, porque este tomo también me hace falta después verlo otra vez. Pero también está aquí, El interrogatorio de Lúculo. Esto es, que esta portada no corresponde a esto, esto debe ser el señor Puntilla. Lúculo es un general romano que ha sido muerto en la batalla. Entonces, ¿qué hace? Es el juicio que hay contra él en el Hades, en el mundo de los muertos ya. Entonces hay como un jurado que tiene que decidir si va a lo bueno, bueno, a los campos tal, o al infierno, al Hades. Entonces, ¿qué es lo bueno que ha hecho usted? Unas cosas absurdas, que había llevado los cerezos a Europa, que cuando habían quemado libros tal, la había generado mucha lástima, mucha pena, en fin. Eso eran las cosas buenas del individuo. Después, la Judith de Simoda, de 1940, que es esta que tengo aquí, que esto yo no sé que se hubiera publicado antes, esto era una obra que yo no conocía, es una obra que escribió en 1940 en Finlandia. La Judith de Simoda es una japonesa a la que su país le exige el sacrificio de que se ofrezca como geisha a un americano. Porque en Japón hay un americano que amenaza con represalias si Japón no accede a una serie de tratados comerciales que le interesan a Estados Unidos. Entonces ella se sacrifica por su país. Accede su vida, su existencia, su forma, sus propios principios por función de su país. ¿Y qué ocurre? Que al final es considerada como una puta, como una degenerada y como una paria. Eso es lo que trata la obra. Es bonito, ¿eh? A mí es una obra que me pareció aterrador, o sea, es que te coge las entrañas, porque es que una pobre señora japonesa que va intentando, a él le interesa bastante el tema este de la japonesa. Hay algún otro caso que volveremos a ver, nada lejos, porque la siguiente obra es El señor Puntilla y su criado Mati, 1940, la redacción, 1948 el estreno, que también está en este tomo en la última. Esta consiste en que el señor Puntilla, que es un individuo pues de buen pasar, que tiene una hija y tiene un criado que es el Mati, que es el chofer, el que le lleva en el coche. Entonces hay un individuo con dinero que viene de otro país que quiere casarse con la hija, pero la hija está enamorada del chofer. El señor Puntilla por lo que tiene que hacer es decidir si se le permite que se vaya con el chofer o hace que se vaya con el otro, con el más adinerado, con el más potentado, en las dudas que ocurren a propósito de esto. Tú combinas también con que el señor Puntilla, es que es Puntilla y Puntila, es que depende de la traducción. Es que estoy viendo que es que en otros pone Puntila, pero es Puntila, pero en otros es que toma nota de Puntilla. Bueno, el señor Puntila
pues también tiene unos momentos de desvarío alcohólico, porque es un bebedor, en fin. La última obra de este tomo, El alma buena de Szechuan, La buena persona de Szechuan, eso depende de las traducciones, 1939-1942, fecha de redacción, 1943, estreno. Esta es una obra donde hay una tal Senté, que es una prostituta, pero que es el alma buena de Szechuan, con gran corazón y que intenta ayudar a todo el mundo. Se hace pasar por otra, hay unos juegos de intercambios de identidades, hay unos juicios, hay una serie de cosas, porque es que ella va desempeñando distintos roles a lo largo de la obra para conseguir su fin, que no es otro que llevar el bien a la gente. Y se encuentra con la oposición frontal de la sociedad. El resistible ascenso de Arturo Ui, redacción 1941-1958. Aquí tenemos la versión que hizo Camilo José Cela, que a mí me parece muy buena, a mí me parece una versión muy buena. Esta imagen es muy elocuente. Hitler con un bate de béisbol acercándose a un individuo, a un individuo que está atado a una silla y a otro que hay a su lado, que tiene la cabeza deshecha de sangre. Y aquí tenemos la evitable ascensión de Arturo Ui en esta otra edición de Alianza del Teatro Completo, que ahora volveremos porque la siguiente también aquí. Esto que es una sátira, es una sátira alegórica del nazismo, pero con nombres y apellidos casi iguales, porque me apunta alguno. Esto es una historia de gángsters, pero de historia de gángsters, que es un trasunto directo de la sociedad nazi, del gobierno nazi, de la gente nazi que se estaba imponiendo. Sus formas de actuar son iguales, sus formas de imponer las situaciones por la violencia, por la agresividad y por el terror son las mismas. Entonces es un parangón de uno y otro, de los nazis, de la realidad, a los gángsters de la obra. Aquí tenemos Ui, es Hitler. Está Ernest Röhm, de Hitler. Emmanuel Guiri en la obra es Hermann Göring. Bueno, aquí ya hay cosas que por ejemplo, la ciudad de Cícero es la anexión de Austria. En fin. Y aquí, a mí, aparte de este trasunto, que es ver con qué barbaridad, con qué era de la coliflor, me parece recordar de qué era, como un trust, y cómo van imponiéndose, cómo van manipulando, qué daño van haciendo y cómo van sofocando cualquier posibilidad de escaparse de eso. Pero a mí me interesa mucho la disposición formal, porque Bertolt Brecht en cada escena hace un prólogo que cuenta lo que va a pasar. Donde vamos a ver cómo Arturo Ui mata a dos señores por tal... ¿Pero esto qué es? ¿Con efecto de qué? De que el espectador pueda estar pendiente, no ya del suspense, de las expectativas que se crea, sino de la forma de transmitirse. Esto es algo que por lo visto, era una mecánica, aparte del teatro épico, por razones evidentes. Yo esto lo he visto hacer en teatro griego, pero teatro griego de Esquilo. Entonces, de Esquilo, de Sófocles, esta gente, pues te hace una obra en griego. Bueno, claro, que es que en ese caso estábamos en España y griego pues habrían 3 o 4 de los que había allí. Entonces había una persona que te contaba lo que iba a pasar y tú te recreabas en esto. Yo creo que este montaje está surgido de esta iniciativa de Brecht, porque es que Brecht te plantea directamente, aquí va a suceder esto y va a terminar muriendo Periquito. Entonces tú ya sabes que no te preocupa lo que va a suceder, sino lo que te interesa es ver cómo se va desarrollando la escena. Esa es la inteligencia. Es otro elemento, en este caso extremo, de teatro épico al que me refería al principio. Y la siguiente obra, Las visiones de Simone Machard. Esta es otra de Juana de Arco. Esta está escrita en 1942-43, estrenada en el 57. Esta Juana de Arco, en este caso, es una heroína que representa la resistencia francesa en contra de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La ocupación francesa por parte de los alemanes, por una de las resistencias que termina muriendo víctima de lo que ha sucedido, es Juana de Arco en esta obra. La siguiente obra es Schweik en la Segunda Guerra Mundial, que ya la vimos antes a propósito de Galileo, que este tal Schweik pues es un individuo que es un superviviente. Él se ve forzado a intervenir en la Segunda Guerra Mundial y él es como va superando pues tortura, prisiones, trabajos voluntarios, de esos que aludimos antes en el terror miseria del Tercer Reich. Pues bueno, pues aquí esto que decimos, servicio voluntario, trabajo voluntario. Entonces lo obligaban allí a hacer cosas forzosas. Entonces él va escapando de una cosa y de otra. Él no quiere intervenir en la guerra, es un individuo que no está de acuerdo con los principios de su país, que son los alemanes, claro.
¿Y qué resulta? Pues que al final está en la nieve, se supone que cuando los ataque a Stalingrado y todas estas cosas, con la nieve. Un invierno terriblemente frío, y él allí en la nieve perdido se encuentra con otro tipo que va por allí perdido por la nieve. ¿Qué es quién? Hitler. ¿Y qué pasa? Pues que no pueden caminar porque los cadáveres de alemanes y de rusos están bloqueando el camino. Y entonces Hitler desaparece por allí haciendo una tontería. Bueno, en fin, vale. Vamos a seguir. El círculo caucásico de tiza. El círculo de tiza caucasiano, que es el libro que ha aparecido otras veces y no sabía por qué me aparecía en otros sitios cuando el círculo de tiza es la única edición que tengo del círculo de tiza caucasiano es esta. El círculo es un elemento de daño, de perjuicio y de sentencia. La obra está escrita en 1943-45, estrenada en 1948, consiste en que hay unos terrenos, hay dos coljoses que están rivalizando, ganaderos y agricultores. Están rivalizando. Ese conflicto genera que se relate una historia donde había un señor allí, el gobernador de allí, tal y cual, con su mujer que tenían un hijo. Entonces hay una revolución y se tienen que marchar. Y le dejan el hijo a la cocinera al cargo. Y la cocinera es la que lo cuida y lo tira para adelante, lo saca para adelante. Pasan los años y regresa la madre. Y la madre quiere quedarse con su hijo. Y la cocinera dice que no, que el hijo es suyo porque ella es la que lo ha criado y se ha dedicado por entero a él. Y bueno, que no se lo piensa dar. Entonces hay un juicio y la de sentencia, que a lo que alude el título, es hacer un círculo en el suelo, una madre en un lado, otra madre en el otro, cogen al niño de los brazos y empiezan a estirar a ver quién se lo lleva. Ese es el círculo de tiza caucasiano. Es una cosa. De aquí pasamos a Antígona, 1947, estreno 1948, que viene con el preceptor o el tutor y con Coriolano, que ahora la revisaremos. Antígona, la Antígona de Sófocles, pues eso, pues modernizada. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, hay un soldado que ha vuelto al frente, que le ayudan dos hermanas, una de ellas Antígona, y que viene a ser una especie de este desertor de Polinices, del muerto en la Antígona original, y Creonte es el nazi dictador que se impone y tal y cual. Bueno. Después tendríamos los días de la Comuna, que está aquí, los días de la Comuna. Es que a mí me parece muy importante la redacción de la obra, por eso yo lo digo, porque es que no me parece que el momento histórico en que la redacta es muy importante, y muchas veces el del estreno también, por el ambiente y por el clima, y por el clima no de tiempo, sino social, que había en el momento. Entonces, los días de la Comuna, 1948-49, se estrena en el 56. ¿Qué es? La Comuna de París, en 1871. Esto es una obra anterior, de 1937, que se llama La Derrota, del noruego Nordahl Grieg. Esto es la Comuna, el grupo de gente de la Comuna, cómo intentan funcionar y cómo hay las instituciones que se dedican a boicotearlo y hacer que sea un desastre y que no triunfe en la Comuna en sí misma. Esto viene a ser los días de la Comuna. La siguiente obra, El Preceptor, que aquí la tenemos, 1950-1950, que es otra obra de otro individuo, de Lenz, producida en 1774, siglo XVIII. Esto es un maestro que es un hijo de 7 padres, el preceptor o el tutor, que se llama Laufer, que le enseña, está dándole clases particulares a los hijos de un hombre mayor que hay, de un jubilado, y cuando le pide más dinero y los otros le dan menos, y lo que hace es que a la estudiante, a la hija de los otros, se la cepilla, se la seduce y la deja embarazada. Entonces el señor ese mayor, que era un militar, lo persigue, se refugia con un maestro que hay ahí, que es un amigo suyo, y hay otra hija del maestro que le está tentando. Entonces decide castrarse para evitar volver a repetir lo que le ha pasado con el militar aquel, pero se encuentra con que en este caso no es rechazado como en el caso del militar, sino que es aceptado. Entonces lo aceptan todo, se casa con la hija del maestro y es reconocido como una autoridad maravillosa, como una actitud fantástica, que lo que tiene que ser el profesor de todo, tiene que ser el jefe de la educación de ese pueblo, para que todos salgan igual que él. Esto viene a ser el preceptor. La siguiente, Coriolano, que también viene aquí, de Shakespeare, 1951-53, la redacción, se conoció en 1962. Bueno,
Esto es un Coriolano, esta es una de las obras más sangrientas y más brutales de Shakespeare, desde la influencia, la presencia, si se quiere, de Mao Zedong, que tanto influyó en los comunistas de esos años, en particular en Bertolt Brecht, con todas estas historias de las contradicciones primarias y secundarias, etcétera. El juicio de Juana de Arco, de Proven, 1431, escrita y estrenada en 1952, que aquí la tenemos junto a Bael, y la última obra que escribió Brecht. En este caso, el proceso de Juana de Arco, volvemos a encontrarnos a la Juana de Arco por tercera vez en la obra de Brecht, como hemos podido comprobar, y en este caso, el juicio lo que tiene que demostrar es la calidad de hereje de Juana de Arco. No porque lo sea, sino porque es, como se dice, un deber de Estado. Es una razón de Estado la que impulsa a declarar la hereje. En definitiva, vemos como la clase burguesa, la predominante de la sociedad, pues actúa como un represor, aplasta todo lo que sea una disidencia, lo que se oponga a sus preceptos, lo que cuestione cualquier elemento de la burguesía. Seguimos con Turandot, o El Congreso de los Blanqueadores, que es la penúltima obra que hizo Brecht, basada libremente en el conde Carlo Gozzi, Comedia del Arte, en la Comedia del Arte de Carlo Gozzi, Turandot. Esto es una obra sobre el exceso de la habilidad intelectual para manipular y del papel del intelectual en la sociedad. En este caso, pues la anécdota que nos muestra, pues que hay una cosecha excelente de algodón, hay muchísimo algodón, y sin embargo cada vez está más caro. ¿Esto a qué se debe? Pues mediante la técnica de engañar y de mentir, pues, y de manipular, pues se va explicando. Y concluimos con un Don Juan, que es la última que escribió, 1952, redacción 1954, que está basado en el Don Juan de Molière, no en el Tenorio. Es la misma historia del Don Juan, del español, porque el original es el Tenorio, donde encontramos al seductor, el seductor que se enfrenta con el convida de piedra, con la estatua que se lo lleva al infierno. Esto viene a ser el Don Juan, con todas esas enseñanzas como forma, en este caso muy didáctico, como el Turandot o como el juicio de Anarco Coriolano, muy vinculado con las opciones comunistas de su ideología. Y para concluir, dos libros que a mí me parecen muy interesantes, que bueno, es que tienen su porqué dejarlo aparte. Diálogos de fugitivos, que tengo esta edición de Cuadernos para el Diálogo, es un libro que muchos lo consideran teatro. Yo he visto representaciones, yo vi una representación magnífica haciéndolo Paco Merino y Fernando Delgado. Son diálogos, son Cifel, Calle, con K, Cifel y Calle conversando sobre asuntos de la guerra, tal. Pero esto hay quien lo considera también como narrativa, como una novela. Y para concluir este vídeo prácticamente interminable, Bertolt Brecht, obra inacabada. Estos son una serie de fragmentos de distinta extensión y distinta importancia, pues donde vamos encontrando pues algunas obras que algunas se conocían de nombre, otras no, y bueno, pues se han reunido aquí. Aníbal, Gustav Berling, no Berlín, Berling, Caída del egoísta Johann Fazer, que esta se incluye muchas veces en la cronología, La panadería, de donde no hay nada, no se puede sacar nada, La verdadera vida de Jacob Geerda, Vida de Confucio, Danza macabra de Salzburgo. Después 3 ejercicios para actores, escenas paralelas, escenas intermedias, el combate de Homero y Hesíodo. Con esto concluye este libro y con esto concluye este vídeo excesivamente prolijo, pero yo de verdad no sé reducirlo más, sobre ese autor inmenso que fue Bertolt Brecht, y como ya he dicho tanto, no creo necesario tener que añadir nada más. Yo creo que la obra de él es suficientemente conocida, es una obra muy difundida, muy accesible a todo el mundo. Espero haberte recordado alguna de las cosas, haberte traído a la memoria alguno de estos ejercicios. Hay quien piensa que Bertolt Brecht no vale una mierda porque su teatro es como un arma y no sé qué, y hay quien piensa todo lo contrario, lo diviniza y crea un mito sobre Bertolt Brecht, porque y yo creo que no es ni tanto ni tan calvo. A mí Bertolt Brecht me parece un autor de primerísima entidad por su forma de entender el teatro, por su innovación del teatro, por su aportación al teatro y porque su obra de teatro funciona estupendamente. Toda y cada una de ellas. Yo no juzgo si tenía más razón o menos. Por supuesto, en el antinazismo sí estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que se diga contra los nazis, en todo lo que se diga contra la guerra, pero lo que pasa es que él estaba en otro lado del populismo, que es el comunismo. Lo que pasa es que entonces el planteamiento era distinto entre los fascismos de derecha, el nazismo y el comunismo de izquierda. Aparentemente, por lo menos, era distinto.
y al menos desde un aparato teórico. Después la práctica, pues ya sabemos lo que pasa. En cualquier caso, a mí Bertolt Brecht me parece un autor sensacional, de los más importantes de la historia, con Shakespeare, con los griegos, de este nivel. Porque es que es algo esencial para entender el teatro, como dije al principio. Pues nada más. Si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tratando en el canal, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le puede gustar, te agradeceremos que le hables de que existimos, porque a lo mejor también deciden apuntarse. Y nada más. Gracias por la atención. Un saludo.